Vamos a reflexionar un poquito en esta hora para que el pastor Dani descansara también un poquito. En las iglesias tradicionales, cada año se celebra la Semana de la Familia. Unas una semana, otros todo un mes de la familia. Porque es necesario que estemos recordando las tareas que el Señor nos ha encomendado como familia. Y en esta mañana vamos a reflexionar sobre un tema que se llama rescatando a la familia. Bueno, el pasaje que busquen, Génesis capítulo 19, está un poquito largo, no lo vamos a leer todo. Pensé que ponerles en el WhatsApp, lean Génesis 19, pero bueno, vamos a ir viendo una familia en una tragedia que tuvo que ser rescatada. Vamos a ir analizándola conforme vamos avanzando. Vamos a ir viendo cómo las familias aún de hoy en día necesitan ser rescatadas del mundo en que estamos viviendo. Y la familia ha sido objeto de ataque desde que la caída se consumó, ¿verdad? Desde que entró el pecado, desde que nuestros primeros padres se quisieron independizar del Señor, de ahí el enemigo empezó, el ataque. ¿Qué va a atacar el enemigo? El diseño de Dios, la creación de Dios. Como él no tiene poder para pelear con Dios, ¿a quién va a atacar? A los hijos de Dios, a la creación de Dios. Y entonces es ahí donde está, día con día el ataque. No sé quién juega ajedrez o quién, yo no sé ni cómo está la jugada en el ajedrez, pero creo que van tirando al rey y quitando al rey y algo así, ¿no? A la reina. Bueno, al rey y a la reina, ¿verdad? Quien representa la autoridad, ¿cierto o no? Y el enemigo en la familia va a empezar a trabajar con quien representa la autoridad. Una autoridad que tenemos como padres porque Dios nos los ha dado, no porque nosotros seamos así, estemos bien capacitados para tener esa autoridad, ¿verdad? Sino porque Dios nos ha dado la autoridad como padres. Si el enemigo va a atacar. Y cada generación, yo creo cada milenio, cada época de la humanidad, ahí está el enemigo. Y en el siglo XXI no vamos a hacer la excepción. Y el siglo XXI está ahí con el enemigo. Y nosotros que lo vivimos ahora decimos que estamos en una crisis moral, familiar, en la familia, social, religiosa, en la familia. Y ha habido épocas en que las familias han estado en pantanos. Y no vamos a hacer una lista de todo lo que nos está atacando ahora, ¿verdad? Como la agenda global que le llaman, que es el diablo el que la dicta a través de muchos organismos y de muchas personas y de muchas instituciones, va marcando lo que la sociedad debe ir haciendo. Y las familias cristianas no nos escapamos, ¿verdad? Y en algún tiempo yo creo se habló de ideología de género y se ha hablado de los matrimonios igualitarios y se ha hablado a favor del aborto y se ha hablado y el consumismo también es otra área que nos consume, la falta de valores, la falta de principios, el famoso relativismo que nada es absoluto ahora ya. Lo que ayer era verdad hoy ya no lo es. Todo es según el cristal, con que se mires de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu moral. Como tu moral está por los suelos, entonces pues, y podemos enumerar muchos ataques que el enemigo nos está probando. Y muchas familias estamos en ese peligro. Muchas familias, aún las familias cristianas. Bueno, Génesis 19 nos habla de una familia que estaba en una condición muy difícil. Todos han escuchado la historia de Lot, ¿verdad? No vamos a leer todo el capítulo, pero Lot fue cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y llegó a Aram. Dice que ahí tenía un sobrino. Abraham no tenía hijos, Sarai no tenía hijos. Yo me imagino que Lot era un jovencito que le diría a Abraham, Lot, ¿no te quieres ir con nosotros? O Lot le dijo a Abraham, tío, yo me quiero ir con ustedes, no tienen hijos, pues yo voy. Y se lo trajo desde acá de Aram
bajaron hasta Betel y a Siquem, toda el área de la tierra que Dios había prometido a Abraham. Llegó un tiempo en que ya Lot trabajaba para Abraham, entonces él iba haciendo su ganadito, y Abraham era riquísimo. Llegó un tiempo en que los pastores de ambos, los siervos de ambos se peleaban por los pozos del agua. Entonces Abraham, prudente, sabio, un hombre que Dios le hablaba, un hombre que era dirigido por Dios, le dice: mira, Lot, no vamos a pelear, somos familia, no vamos a pelear, vamos a arreglarnos. Tú escoge a dónde quieres irte. Si tú dices para el sur, yo me voy a ir para el oriente. Si tú dices para acá, yo me voy para acá. Abraham le dio todas las facilidades, ¿verdad? Y desde ahí yo creo Lot, como sobrino, como en gratitud a que se lo trajo, que lo ayudó, yo creo lo más lógico era que le hubiera dicho: tío, usted primero, usted escoja, tío, y lo que usted me deje está muy bien. Pero se puso muy listo Lot y dice que vio la llanura, dice: no, para mis animales está. Y dice: yo por acá me voy, tío. Está bien, le dijo Abraham, está bien. Y dice que Lot escogió, se vino al sur de Israel, de Palestina, que entonces era pura Palestina. Y se vino al sur se dice que Sodoma y Gomorra estaban en el sur de Egipto. Hacia acá no traje el mapa, pero ahí después lo buscan de Egipto hacia el norte, oriente norte. Y dice que Lot fue poniendo sus tiendas, sus tiendas hasta que llegó a Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades que estaban juntas. Pero Ciudad y Gomorra eran como la ciudad de Las Vegas. ¿Cómo le llaman a Las Vegas ahora? La ciudad del pecado. Bueno, en aquel entonces, hace muchos, muchos años, Sodoma y Gomorra eran las ciudades del pecado, porque se practicaba toda clase de pecados. Los sodomitas, cuando usted lee en la Biblia que dice sodomía, eran los homosexuales. Y ahí en ese capítulo 19, ahí se le quería meter a casa cuando, bueno, ya me pasé. Entonces Abraham se quedó en su tierra prometida y Lot se fue. Pasaron los años, pero Lot siempre estuvo al pendiente de Lot. Una vez lo fue a rescatar porque se lo llevaron unos reyes, pero Dios, que consideraba a Abraham su amigo, dice que la queja de estas ciudades llegó a los oídos del Señor. Y el Señor dijo: no es posible tanta perversión, tanta maldad, ya estoy hasta acá y las voy a destruir. Pero se acordó que ahí estaba Lot, el sobrino de Abraham. Dice: Abraham es mi amigo y pues ahí tiene a su familia. ¿Se lo voy a encubrir? No. Yo le voy a decir a Abraham, y le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra y ahí está tu familia. Ahí está tu sobrino con su familia. Y Abraham, le ruega: no, mira, no lo destruyas, si hay justos. Pero no hubo ningún justo, y dice, y ya Dios lo había decretado, es decir, lo voy a destruir. Así que, pero te voy a proveer los recursos para que tu familia se salve. Entonces, envía dos personajes a Sodoma y Gomorra para rescatar a esta familia. Abraham no fue. Dios envía a estas personas. Y de eso trata el capítulo 19, desde que llegaron. Y estaban ahí, ahí estaba Lot, y le dijeron a que iban: Lot, vamos a destruir. Y vamos a ver algunas actitudes. Solamente vamos a ver algunos textos. Llegaron los personajes, les dijo: pásenle, les voy a hacer de comer. No, nos vamos a quedar en la calle. No, aquí no pueden quedarse en la calle ustedes. No conocen dónde están, no saben dónde están. Y bueno, de tal modo que tuvieron ahí un incidente, ¿verdad? La gente del pueblo tan perversa, los hombres tan malvados, que querían sacar a los ángeles ahí para que convivieran con ellos. Y entonces ellos habían ido a cumplir la encomienda de Dios para rescatar a Lot y a su familia. Pero dice que, vámonos al verso 14. A ver, ahí en sus Biblias, o si nos puede poner Isa, desde el 12. Vamos a leer del 12 al 14. ¿Le creía al que iba a ser su suegro? Ay, suegro, ¿cómo crees?
si aquí estamos muy bien, ¿no? Pero tampoco las hijas se apuraban, ni tampoco la esposa se apuraba. Es decir, estaban en una actitud de resistencia. Es que aquí estamos bien. ¿Qué les digo que nos... Es más, a lo mejor ni va a ser destruido. Eso dicen para espantarnos, para que nos vayamos. Qué triste, hermanos. La familia de Lot se había acostumbrado a vivir en el pecado. A lo mejor no decimos que ellos practicaban esos pecados, pero se habían acostumbrado. Cuando la palabra de Dios dice allá en Romanos 12, no se acomoden a este mundo. Si no tomes las ideas de este mundo, ¿verdad? No vivas como los demás, no pienses como los demás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros tenemos que tener en nuestra mente la palabra de Dios. Pero esta familia, toda la familia, se había acostumbrado. ¿Qué tan acostumbrados estamos nosotros ahora a vivir en el pecado? Que los bailes, sí, vamos todos, y ¿verdad? Y nos sentimos como peces en el agua, o nos sentimos incómodos, ¿verdad? Sí. Híjole, yo aquí no, como que no encajo. Qué bueno que sintamos esa incomodidad cuando estamos en algunos lugares que no son adecuados para los hijos de Dios. La familia de Lot se acostumbró. ¿Y qué pasó con Lot? Lot había adorado a Dios con su tío Abraham. Abraham levantaba altares. Lot sabía que Jehová era el único Dios. ¿Pero qué pasó? Se le olvidó. Todas las ideologías que había ahí en ese lugar cubrieron su fe, opacaron su fe. Se le olvidó. Y los yernos pues estaban peor. Bueno, de tal manera que todavía los varones en el 16 le dice al rayar el alba, ya era de madrugada y ellos no salían. ¿Cuántas horas estuvieron ahí? Ándale, Lot. ¿Hay alguien más o ya nada más este grupito? No, pero nada más, pues ándale ya salgan. Era ya la madrugada, porque la destrucción llegaría en la madrugada. Y dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de esta ciudad. Entonces ahora sí ya los yernos, como no le creían y se burlaban, pues ahí quédense. Pero le dice, toma a tu mujer y a tus hijas y salgan. Pero ya. Y deteniéndose él, ¿quién? Y todavía deteniéndose. Qué resistencia, ¿verdad? Todavía incrédulo, todavía, pues, ¿qué voy a dejar? Mis animales, mis propiedades, ¿qué? Deteniéndose todavía. Y era tan su resistencia que los ángeles, ¿qué tuvieron que hacer? Tomarlos de la mano y sacarles. Qué paciencia del Señor, ¿no? Yo creo que les hubiera dicho a los ángeles, ya, déjenlos ahí. Déjenlos ya. No quieren salir, no quieren salvarse, déjenlos ya. Pero Dios fiel a su gracia, a su misericordia y fiel a su amigo Abraham, porque por Abraham los iba a rescatar, no porque Lot y su familia lo merecían, sino por amor a Abraham iban a ser rescatados. Dice, y todavía que se detenían, y deteniéndose los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, paran con él. O sea que agarraron a la mujer de un lado, a las hijas con la otra mano y el otro a Lot y todos, y ahí los van jalando, empujando. Qué triste, hermanos, qué triste que ore a las familias cristianas, a las familias evangélicas, a las familias que decimos que somos luz y somos sal. El Señor nos tenga que estar jale, arrastrándose. Y vénganse, y vengan a oír la palabra, y vengan a aprender, y vengan a orar, ¿verdad? Qué tristeza. Pero aún en eso, el Señor ahí está. ¿Se acuerdan que hace muchos años pasó, una película Rescatando al Soldado Rey? Bueno, algo así, un soldado americano que la guerra estaba, o de rehén o en medio de la guerra, y bueno, su gobierno habilitó todas las estrategias habidas y por haber para ir y rescatarlo y traerlo salvo a su país y a su casa. Bueno, así estaba la familia de Lot. Nuestro Dios planeó, implementó todas las estrategias para ir y rescatarlos, a pesar de que ellos no querían salir de ahí.
Y decimos tragedia porque en muchas familias estamos adoptando el espíritu del siglo XXI, ¿ya? De tantas cosas. No vamos aquí tardarnos en enumerar todas las ideologías que ahora implanta el mundo y las filosofías que ahora se están compartiendo. En las escuelas, ¿qué están aprendiendo nuestros niños? ¿Qué les están enseñando a nuestros niños? En algunos países sudamericanos, que las sociedades de padres de cristianos se están levantando para protestar. Con mis hijos no se meten. Y están impidiendo que se les enseñen estas ideologías de género. Y están implementando estrategias para que la familia no caiga en estas ideologías y filosofías que el mundo nos está dando. Y si ustedes quieren saber el final de la historia, terminen de leer el capítulo. Les digo, corran por su vida. Más adelante, el 17, y cuando los hubieran llevado afuera, les dijeron, escapen por su vida. No mires para atrás, ni pares. Escapa al monte. Escapa, corre. El apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y les digo yo allá a las chicas de Río Jordán, corran. Cuando alguien las está invitando a que al antro, que la droga o el alcohol o a ir a algún lugar inadecuado, córranle. Échense a correr literalmente para salvar su vida. Y aquí el ángel dice, corre. Pero ellos como que sí, como que no. Necias las mujeres. Necias, ¿verdad? Tercas. ¿Qué dejaría? Esto lo trabajamos mucho con las mujeres, es de ver ¿qué dejaría ya la mujer? Sus gallinas, sus pollos, su ropa, sus plantas, sus amigas, fijó tendida la ropa. Lot se supone que ya era un hombre ya adulto porque dice no alcanzo a correr, pero ya hay una ciudad pequeña, esa no la destruya y ahí déjenme llegar. Está bien, hasta ahí vas a llegar. Pero qué difícil fue rescatar, que esta familia se dejara rescatar. Qué difícil. ¿Cómo le costó dejar sus hábitos, sus costumbres, sus tradiciones, sus placeres, porque vivían en una ciudad llena de pecado? Y el Señor cumple lo que promete. Voy a destruir y voy a destruir. Y Dios es justo y fiel. Cuando dice te voy a bendecir, nos bendice. Pero cuando dice te voy a castigar, nos castiga, ¿verdad? Y esta familia pues no terminó bien. Terminen de leer el pasaje y después las hijas y el papá y todo. Una familia que por desligarse del Señor, tuvo que sufrir muy duras consecuencias, fuertes consecuencias. Hermanos, ¿cómo rescatar a la familia hoy en día? ¿Qué se le olvidó a lo que nosotros tenemos que aprender? ¿Cómo rescatar? Solamente íbamos a ver 2, 3. Volviendo a la palabra. No hay de otra. Volver a la palabra. Los principios de la Reforma protestante en el siglo XVI no fueron otros más que volver a la palabra. Los reformadores decían, no vamos a renovar liturgias y esto, vamos a volver a la palabra. Hermanos, ¿cómo están nuestras familias hoy en día? ¿Qué tan acostumbrados estamos a vivir en este mundo de pecado que tenemos y que nuestros ojos lo están viendo como hace 50 años no había como ahora? Hay tanta perversión, tanta inmoralidad, tanta falta de valores, de principios, pero a veces nosotros como familia nos diluimos entre las familias del mundo. Cuando la palabra de Dios dice, tienes que ser sal, tú tienes que ser luz, tú tienes que brillar. ¿Se acuerda que cuando en Egipto, cuando salió el pueblo de hebreo, cuando estaban las plagas de la oscuridad, dice que todo Egipto, todo el imperio estaba oscuro, pero en los hijos de los hebreos había luz. En las casas de los hebreos eran los únicos que tenían luz. Y así tiene que ser hoy. Cuando en el vecino, en el conocido, en las familias están en la oscuridad, nuestra luz tiene que brillar como nunca. Entonces tenemos que volver a la palabra, a los preceptos de Dios. Deuteronomio 6 dice, y las repetirás a tus hijos y les hablarás cuando te acuestes, cuando estés comiendo, cuando vayas por el camino, cuando lo estés vistiendo, ¿verdad? Cuando los vistamos, les ponemos su ropita,
como dice, vestidos hay un texto que dice de amor, ¿verdad? Y habla de la vestidura en Efesios 6, ¿verdad? Cuando nos estemos poniendo nuestra ropa, Señor, yo me visto con mi ropa de fe, Señor, yo me pongo el yelmo para que estos pensamientos estén protegidos, esta mente esté protegida, nos ponemos y aplicar la palabra. Pero ¿cómo nos cuesta aplicar la palabra? Les ponemos mejor la caricatura, cualquier cosa, pero ahora ya no nos sentamos. Mati, ahorita él ya debe aprenderse un texto porque es muy listo. ¿Se está escuchando? Sí, ¿estás escuchando? Volver a la palabra. A Lot se le olvidó el Shema del pueblo de Israel. El Shema es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y le vas a amar con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y le vas a servir. Y para el pueblo judío no había educación religiosa y educación secular. Para ellos era una sola. La educación religiosa era lo único. Ya de ahí estos principios le ayudaban a ser un buen doctor, le servían para ser un buen instructor, para lo que fuera. Y nosotros estamos al revés, ¿verdad? Primero una buena profesión, una buena carrera y después ya la palabra, ¿no? Entonces a Lot se le olvidó. Segundo, idea, recuperando la autoridad como padres. ¿Qué pasó con Lot? Ay, sí, suegro, ¿usted le creían? ¿Qué autoridad tenía que no le creían? Si hubiera tenido autoridad, les hubiera dicho, a ver, hijas, vámonos. Sí, cómo no. Ay, Lot, ya vas a empezar. Ay, espérate. Ay, no estés molestando. Recuperar la autoridad como padres. Papacitos, en la casa no manda a los hijos, no manda a los hijos. Los hijos obedecen. Esos son los principios de la palabra. Y es una autoridad que Dios nos ha dado y que tenemos que ejercerla en el Señor. Tampoco ser dictadores y aquí haces lo que yo digo porque yo digo no. Hijo, porque eso te conviene. Hijo, porque eso no te conviene. Y no voy a ceder. Hay cosas que con los hijos no vamos a negociar. Podemos negociar muchas cosas, pero en las cosas espirituales no, porque cuando nos demos cuenta, ya se nos fueron. Entonces, recuperar la autoridad como padres. El papá, el jefe de la familia es la autoridad primaria. También a muchas mamacitas, a muchas mujercitas se nos olvida que el jefe de la familia es el varón. Es el varón. Todos dicen amén. Nosotras somos así la autoridad de ayuda. La familia se ejemplifica muy bien con el barco, ¿verdad? ¿Quién es el que lleva el timón? ¿Es el capitán? Capitán. El capitán es el que va. Pero ¿quién es el almirante o qué es el que está en la proa, en la popa y tierra? No, por acá no te vayas. No, enemigo a la vista. Entonces, la mujer somos el almirante, ¿verdad? La mamá somos el almirante. Oye, ¿qué crees que fulanita pues anda muy triste? Ya reprobó. Oye, fulanito está llegando nochecita. Oye, nosotras somos no las chismosas, no, las que tenemos que informar, porque nosotros somos las supervisoras, las visoras del hogar. El papá anda dormido, descansando, me cuenta, y la mamá no ha llegado, ya llegó tarde. ¿Cómo llegó? Ese es nuestro papel, somos ayuda idónea del capitán. Bueno, nuestro capitán es Cristo primero, pero en la tierra, los varones, ¿verdad? Porque si estamos suplantando la autoridad del varón, hermano, estamos en desobediencia. Y desafortunadamente hoy en el siglo XXI, aún a nuestras familias y cristianas no nos gustan las mujeres, no nos gusta eso. ¿Por qué voy a obedecer? ¿Por qué voy a mandar? Ay, ¿por qué me va a mandar? Porque lo dice la palabra. Y nos vamos a sujetar al esposo. A lo mejor no porque lo merezca y sea una excelencia, sino porque me lo está pidiendo. Señor, yo te obedezco porque tú me lo pides. Porque Él es bien regañón, pues Dios va a tratar con ellos. Nosotros obedecemos a Dios, ¿verdad? Y los varones los papás tienen que depender de la sabiduría de Dios para saber cómo disciplinar. Hay unos, yo no he leído el libro, pero dicen que hay unos, no sé, Sandy, que son más modernas, las chicas, ¿no? Que se llama Los hijos tiranos, ¿verdad? Los hijos tiranos, porque en casa los que mandan son los hijos, ellos marcan,
Ellos te van marcando la rutina. Ellos te van marcando qué hacer, qué no hacer, qué comprar, qué no comprar, qué tener, qué no, a dónde ir, a dónde no ir. Entonces, mucho cuidado. Ojalá puedan leer. Hay otro pequeñito, delgadito, que se llama Porque te amo, te educo. Y eso nos vamos a aplicar en el tercer reflexión, proveyendo disciplina y reglas. ¿Cómo vamos a rescatar a la familia de esas tragedias? Y las tenemos en la Biblia, ¿eh? La tragedia de esa familia la tenemos en la Biblia. ¿Por qué? ¿O para qué? Para aprender si queremos ser como esta familia, ¿no? Si en casa no hay disciplina, si en casa no hay reglas, si en casa no hay límites, muy probablemente nos va a provocar dolores de cabeza más adelante. Entonces, como esposos tienen que ponerse hay desde una hora de comer, ¿ah? Los hijos no pueden comer a la hora que quieran. Aquí se come a tal hora y si no, te vas a esperar hasta la merienda. El tiempo de estudio, allá y Isaí, ahí hacían aquí su horario, ¿verdad? Hora de jugar, hora de comer, hora de la recreación, todo su modelo de disciplina. La disciplina es para seguridad de nuestra familia. ¿Por qué las cunas tienen barrotes? Las cunas de los bebés tienen barrotes. Que no se caigan y se dañen. Eso es la disciplina, poner límites. Los límites son para el beneficio de nuestros hijos y eso hay que explicárselos. No te veo ir hablando porque no es para ti, ¿no? Les va a dar seguridad, les va a dar protección. Otra cosa que debemos hacer es, los papás no podemos ser amigos de nuestros hijos. No podemos ser amigos, somos padres. Porque vamos a ejercer disciplina, autoridad, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha amistad. Ahora se habla de la educación amigable. Ahorita los pedagogos tienen la educación amigable. No le hables fuerte, no le grites, no lo forces. Él va a ir haciendo conforme. Gánate su amistad, gánate su respeto. No, eso no dice la Biblia. Y nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia. Si queremos tener una familia conforme al corazón de Dios, tiene que ser conforme a la palabra de Dios, no conforme a los psicólogos, porque, ¿verdad? A veces también ya las familias modernas, no es que el psicólogo me dice que no, es que la psicóloga me dice que no, que esto no lo haga. Y le hacemos mucho caso a los psicólogos, pero ¿quién sabe cómo funciona la familia sino el que lo creó? Dios nos creó. Y Dios puso sus reglas y nosotros, si nos consideramos familias de Dios, tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Nos podrán ayudar si las personas que estudian la conducta humana nos podrán ayudar, orientar, ubicar tal vez, pero quien nos da la guianza segura es la palabra de Dios. Ahí dice que si le das una nalgadita al niño, no se va a morir, una varita de corrección. Todas tienen su varita de corrección, ¿verdad? Las venden en las librerías, que sean unas varitas, sino una maderita, una cucharita de madera esa es muy buena. La molera, dependiendo del tamaño, no se va a morir el niño. Dice, si quieres evitar las lágrimas, educa a tu hijo, ¿verdad? En Proverbios hay varios, disciplina, corrige y castiga. Dice, hasta usa la palabra castiga, ¿verdad? Que los niños, te voy a demandar ante los derechos humanos, pues vaya y demándeme. Pero le dice a los derechos humanos que vengan a cumplir su responsabilidad de tender su cama, de hacer su quehacer y de hacer su tarea. Es decir, tenemos que ubicarnos y no dejarnos chantajear, porque los niños son muy listos. Nosotros no podemos ser sus amigos, somos sus padres y tenemos que conservar la autoridad. Esas 3 reflexiones, con que las guardemos, nos van a ayudar mucho. Volver a la palabra en primer lugar, ¿ya? Recuperar la autoridad. Si es que algún pambacito la traemos por ahí perdida, tenemos que recuperarla y ejercer disciplina. Con esos 3 puntos que trabajemos y pidiendo la sabiduría del Señor. Dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar. Y a veces ciertamente que los niños de hoy, para educarlos, requieren mucha sabiduría de Dios. Si antes con hablar fuerte nos sujetábamos. Y ahora está todo tan desparramado, tan desparpajado, tan relativo, tan
light, que no naden. Entonces, y para no tener problemas, es que me voy a ir de la casa. Ay, no, ¿cómo se ve? Ah, cómo no, le ayudo a hacer su maletita, ándele. ¿Y a dónde va a ir? Le acompaño, le llevo si quiere en el carro. Ay, sí, no, que no. Ah, bueno, ¿verdad? Pero a veces los hijos nos ponen de rodillas. Hermanos, pues volvamos a leer esta historia en casa. Reflexionemos cómo el Señor está buscando. Y todavía mientras tengamos vida, el Señor viene en rescate de las familias. Y eso decimos aquí de las familias cristianas. Allá las familias, hermanos, están necesitando rescate. Las familias de afuera, ¿cuántas familias conocemos, verdad? Ya hay divorcio, ya hay conflictos, ya hay problemas. Podemos ayudarles. Las familias necesitan ser liberadas y ser rescatadas. Y sabemos que solamente a través de la palabra de Dios y con los consejos de la palabra de Dios, Jesucristo puede venir en su auxilio y poder rescatarlos. Dios quiere familias sanas, saludables, contentas y más que nada, salvas en Jesucristo. ¿Verdad? ¿Para qué queremos todo lo demás si nos vamos a perder con todo y familia? Termino con esta, no busqué bien, está en una historia muy triste. Todos 3 párrafos son de una mujer que se llama Rispa. Era una de las concubinas de Saúl, que cuando Saúl el rey lo mataron y a Jonatán su hijo y a algunas otras familias pidieron para cubrir alguna venganza para alguna que había dejado al rey, pidieron hijos descendientes del rey Saúl y de Rispa y mataron 7 descendientes de Saúl. Y entre las madres de esos 7 estaba Rispa, una mujer que había sido concubina de Saúl. Y mataron a los jóvenes, los ahorcaron y ahí se quedaron meses y todo. Y dice que pasaban verano y otro verano y ahí estaban los cuerpos. Pero ella, las que eran sus hijos, dice que ella todo el día y noche les puso unos plásticos, los cubrió los cuerpos de sus hijos y dice que ahí se quedaba ella noche y día, en el frío y en el calor, y los protegía ella, que no vinieran las aves, los buitres y se comieran los cuerpos, porque ella quería sepultarles. Hasta que el rey David se dio cuenta y lo que hacía esta mujer le supo y dice no, sepúltenlos. Pero como padres, ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer para proteger a nuestros hijos? Muchas cosas, ¿verdad? Pero si queremos protegerlos realmente, enseñemos la palabra de Dios. Que aprendan los principios de la palabra de Dios. Y esa va a ser su mejor cobertura y su mejor protección. Nuestros hijos, nuestra familia estén bajo la misericordia y la gracia de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude nosotros también a ser familias de bendición. A Abraham le dijeron, Abraham, tú vas a ser bendición para muchas familias en la tierra. Y esa es nuestra tarea como familias, ser bendición para otras familias. Que Dios nos bendiga y nos ayude a cumplir la misión que nos ha dado como familias.